Bueno, vamos a desarrollar algunos ejercicios acerca de máximos y mínimos para que ustedes tengan una idea exacta de cómo se deben desarrollar. Eh, Vamos a hacer ejemplos muy concretos con respecto a los que están dentro de la tarea que está enviada. Bien, dice por ejemplo, encuentre las dimensiones de un rectángulo con perímetro 100 cuya área sea lo más grande posible. Dice, encuentre un rectángulo que tiene por perímetro 100 y necesitamos que el área sea máxima. Con estos dos datos nos es suficiente para encontrar cuál sería un rectángulo con un área máxima pero que tiene un perímetro de 100. Para eso debemos conocer lo siguiente. Vamos a suponer que la base es x y la altura del cuadrado o del rectángulo es y. Sabemos pues que si es un rectángulo, esto va a ser idéntico a esto y lo mismo esto. O sea, dos bases y las dos alturas van a ser exactamente iguales. Entonces yo puedo decir que el perímetro es eh, 2x más 2y. X más x, 2x, y más y, 2y. Y nos dicen que este perímetro es igual a 100. ¿De acuerdo? O sea, 2 x más x, 2x y más y, 2y, todo esto vale 100. No sabemos cuánto vale x y no sabemos cuánto vale y eso es lo que vamos a encontrar. También nos dicen que el área debe ser máxima. Para que ustedes entiendan bien, siempre el área es igual a base por altura, ¿de acuerdo? En este caso la base es x y la altura es y, entonces puedo suponer que el área es x por y, base por altura. Y esta área debe ser máxima. La función que nos piden maximizar siempre se determina de acuerdo a este parámetro. Si nos dicen área mínima o área máxima, siempre debemos considerar que el área es todo esto. Entonces, esta es nuestra función de maximización. Esa es la parte que deben entender. Entonces, eh, nuestra función de maximización f de x va a ser x por y, porque nos dicen que el área debe ser máxima. Una vez que ya tenemos los dos elementos, es decir, ya sabemos que esto es el perímetro y sabemos ya nuestra función de maximización, vamos a suponer que este es 1 y este es 2, es decir, f de x es igual a nuestra área a maximizar. Pero nosotros en cada función solo podemos tener una variable, no dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este de aquí, estos valores, los vamos a cambiar un poquito. En primer lugar, si todos los números son pares, nosotros podemos dividir de tal manera que esta ecuación sea más pequeña. ¿Cómo es eso? Si yo divido todo para 2, esta función va a ser x más y es igual a 50. He dividido todo para 2. Y una vez que tengo esto, debo despejar, sea x o sea y. En este caso, vamos a suponer que yo despejo y. Entonces, y es igual. Esta x que está sumando pasa al otro lado a restar. 50 menos x. Y esta es la parte que voy a reemplazar aquí, en la función. Entonces, en nuestro tercer paso, el primero es encontrar, en este caso, cuál sería el perímetro y cómo está descrito, es decir, x más x, lo que ya les había explicado, y más y sabemos que el perímetro, o sea, todo esto de aquí vale 100.
Y luego despejamos una incógnita, cualquiera de ellas, puede ser X o puede ser Y, da lo mismo. Luego encontramos cuál va a ser nuestra función de maximización o minimización. Como dice que la función es el área, que es X por Y, entonces ponemos f de X es igual a X por Y. Y el tercer paso es reemplazar. En este caso dice que Y vale 50 menos X. Entonces tenemos X por, como Y vale 50 menos X, pues lo ponemos. Y nuestra nueva función sería 50x menos x por x, x cuadrado. Listo. Esta es la función que vamos a maximizar y ya saben, ¿no? Aquí podríamos poner, en vez de f de x, podríamos poner f máxima de x. Solo para saber que esto es lo que vamos a maximizar en este caso. Bien, una vez que tenemos esto, el cuarto paso es derivar esto, es decir, f' de x es 50 menos 2x. Listo, ya tenemos la derivada. El quinto paso es igualar a 0, es decir, 0 es igual a 50 menos 2x. Este menos, podemos pasarlo al otro lado, positivo. O sea que 2x es igual a 50 y x sería 50 dividido entre 2, por lo tanto x vale 25. Una vez que ya tenemos establecido cuánto vale x, debemos establecer cuánto vale y. Pero, una cosa importante, siempre debemos usar la segunda derivada para saber si esto es un máximo o un mínimo. Por ello, el sexto paso es la segunda derivada. F de x es igual. Y como aquí tenemos la primera derivada, volvemos a derivar. Es decir, aquí la derivada es menos 2. Como la derivada es negativa, nos indica que si este es menor a 0, aquí tenemos un máximo. ¿De acuerdo? Si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo. Si fuera positiva, tuviéramos un mínimo. En este caso, como estamos maximizando y ya hemos obtenido el máximo, con eso nos es suficiente. Entonces, ya tenemos x, ya sabemos que es un máximo. El séptimo paso es encontrar y. ¿Cómo es eso? Lo vamos a encontrar aquí. En esta función. Nos dice que y es igual a 50 menos x. Pero ¿cuánto vale x? X vale 25. Por lo tanto, y es igual a 25. ¿Qué significa esto? Que tanto x como y valen lo mismo. Pero nos dicen encontrar el área máxima. ¿Cuál sería el área máxima? Esto ya es el octavo y último paso. El área máxima sería igual a multiplicar x por y. X por y. Sabemos que el área es igual a 25 por 25. O sea que el área máxima nos da 625. Y esto puede ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, y yo le voy a poner unidades al cuadrado, porque no sabemos si es metros, centímetros, hay también áreas en decímetros, en kilómetros. Entonces, cuando no sabemos exactamente qué medida se está usando, nosotros podemos poner unidades al cuadrado. Es decir, aquí sería x unidades, y unidades. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es en unidades. Pero cada vez que sacamos un área, es unidades por unidades, es decir, unidades al cuadrado. Hay un alcance a este tipo de ejercicios cuando, por ejemplo, nos dicen que debemos vallar todo un terreno, ¿de acuerdo? El vallar un terreno nos dicen, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, 300 metros de valla. 300 metros de valla.
Y la valla es lo mismo, o es exactamente el perímetro. ¿Por qué? Porque si tenemos un terreno y lo vamos a vallar, lo vamos a poner alrededor. O sea que este sería el perímetro y la forma de actuar sería exactamente la misma que el ejercicio que ya hemos acabado de ver. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que les toque poner valla, simplemente tómenlo como si fuera un perímetro. ¿Cómo sería aquí? Pues la primera función sería 2x más 2y es igual a 300 y luego se puede volver a hacer el mismo ejercicio. Pero hay dos variantes de este mismo tipo de ejercicios y las variantes también son bastante sencillas de ver. La primera variante es cuando nos dicen que aquí hay una pared, ¿de acuerdo? Y lo único que vamos a hacer es vallar el resto, es decir, si ya está, aquí tenemos una pared, ya no necesitamos poner valla. ¿Qué necesitamos? Pues solo hacerlo en este sentido. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es que el perímetro va a ser menor. ¿Por qué? Porque solo vamos a vallar 3 lados, no 4. ¿Y cuál sería la norma para realizar esto? Pues lo mismo, x más y, 2y es igual a 300. Y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, y el mismo procedimiento. Como es el área máxima, tenemos que hacer lo mismo, x por y toda la cosa. ¿De acuerdo? Como ven, son variantes bastante sencillas que no es de pensarlo mucho. Hay una última variante de esto y es la siguiente. Nos dicen que debemos poner la valla, pero dividiendo también por la mitad el rectángulo. O sea que la valla también debe ir aquí. ¿De acuerdo? Obviamente sigue siendo la misma área porque hay que maximizar el área, pero lo único que nos han aumentado es que el terreno puede estar dividido en dos e incluso en tres, o sea que puede estar así, ¿de acuerdo? No nos importa, es lo mismo. Lo único que cambia es que ahora hay una y aquí hay otra y, es decir, x más x, 2x, y más y más y más y, o sea, 4y es igual a 300. Y vuelvo a repetir, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, cada vez que les cambien alguna cuestión del terreno, tiene mucho que ver con esto. La maximización o la función de maximización sigue siendo la misma, es decir, x por y. Y aquí lo mismo, tienen que despejar y o x y cambiarla aquí, hacer la primera derivada, la segunda derivada y encontrar los valores de maximización y minimización. Eso es una variante en muchos ejercicios, pero se desarrollan de la misma manera que ya hemos hecho los demás. También dentro de maximización y minimización hay cuestiones numéricas. Por ejemplo, un ejemplo muy básico. Dice, hay un número positivo tal que la suma del número y su recíproco sean lo más pequeño posible. Este es un número, el recíproco de un número es invertir el número, es decir, sabemos que este está sobre 1. Si decimos su recíproco es invertirlo, darle la vuelta, es decir, 1 sobre x. Este es el recíproco, ¿de acuerdo? Tenemos aquí x y su recíproco es 1 entre x. Como dice, hallar la suma de un número y su recíproco, ¿sí? Tenemos eso como la función. Y la función que nos piden es una función de minimización. Es decir, ¿cuál sería el número más pequeño? Como no nos dan ningún otro dato, esta es la manera en que se debe realizar. Por lo tanto, si vamos a hallar la función de min, este sería el primer paso, encontrar cuál es la función. Esta función de minimización de x sería igual a
x por x, x cuadrado más 1, todo entre, o bueno, podemos dejarle así simplemente para que se nos haga más fácil derivar. Si ya tenemos la función, el segundo paso de esta función es derivar, es decir, f' de x es igual a la derivada de x es 1, siempre 1 sobre x es menos. Primero cambiamos de signo, luego multiplicamos la potencia de esta x por el número de arriba, en este caso 1 por 1 es 1, dividido y a este le sumamos 1, x cuadrado. Entonces ya tenemos la derivada y esta en el tercer paso es simplemente igualar a 0, es decir, 1 menos 1 sobre x cuadrado. Este que está negativo lo puedo pasar al otro lado como positivo, es decir, que me quedaría 1 sobre x cuadrado es igual a 1, ¿de acuerdo? X cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar, con lo cual me quedaría esto así, x cuadrado por 1, x cuadrado. Toda potencia puede pasar al otro lado como raíz, es decir, aquí tendríamos raíz cuadrada de 1, ¿de acuerdo? El 2 pasa al otro lado como radical. Y la raíz cuadrada de 1 tiene dos valores, más menos 1. ¿Cómo? En un principio nos dijeron hallar un número positivo, este más 1 quedaría simplemente así. Y este es el número más pequeño que sumado con su recíproco es un mínimo. Bien, ¿cómo sabemos si realmente es un mínimo? Ustedes deben acordarse, ya tenemos el número 1. Para saber si es un mínimo, sacamos la segunda derivada. ¿De acuerdo? La segunda derivada es igual. Si esta de aquí es la primera, la segunda derivada, aquí esto se hace 0, se cambia de signo y se multiplica la potencia con esto de aquí. 2 por 1, 2, y a este se le suma 1, es decir, ¿qué me quedaría aquí? Cambio de signo, 2 por 1, 2 sobre x al cubo. Lo único que debo hacer es cambiar este valor, y si cambiamos este valor y esto nos da positivo, quiere decir que es un mínimo. Recuerden que si la segunda derivada es mayor que 0, es mínimo. Por lo tanto, ¿qué me quedaría aquí? f2' de 1 es igual a 2 sobre 1 al cubo. 1 al cubo es 1 y 2 entre 1 es 2. Esto es mayor que 0, por lo tanto aquí hemos hallado un mínimo. ¿Y cuál es ese mínimo? Pues la respuesta es 1 y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, ponemos como quinto paso que la respuesta de este ejercicio es 1. Y listo, ese es el número más pequeño que sumado con su recíproco nos da un mínimo. Muchos de estos ejercicios son de ese tipo. Vamos a hacer otro. Que dice así. Dice, encuentre dos números cuya diferencia sea 100 y cuyo producto sea mínimo. Esto también es de productos mínimos. Vean, encuentre dos números. ¿Cuáles serían dos números? X es el primero y Y es el segundo. Dice, encuentre dos números cuya diferencia sea 100. O sea, X menos Y sería igual a 100. Esto sería la primera ecuación que necesitamos. Dice, y cuyo producto sea un mínimo. Siempre que mencionen máximo o mínimo, tenemos que ver que esa es la función. Cuyo producto, entonces el segundo sería f de x es igual a, primero nos están diciendo que es un mínimo, f mínimo de x es igual al producto. ¿De acuerdo? Esta sería la segunda. Esta es la función y esto es la primera ecuación que nos va a permitir realizar esta segunda función de minimización. Bien,
Como ya sabemos, aquí lo que debemos es, no podemos trabajar con dos variables, solo tiene que ser una. Como ya tenemos algo sobre lo cual despejar, pues vamos a despejar x. ¿Por qué? Porque este que es negativo pasa a ser positivo, es decir, 100 más y. Ya digo, ustedes pueden cambiar x o pueden cambiar y, todo depende de la facilidad con que se presten los ejercicios. Para mí es más fácil a este menos pasarle al otro lado como más y listo. Bien, entonces la función de minimización de x sería igual a x, pero ¿cuánto vale x? X vale 100 más y, todo esto multiplicado por y. Recuerden que x está multiplicando a y. Si x vale todo esto, esto va a multiplicar a y. Bien, ¿cómo nos quedaría finalmente esta función de minimización? Nos quedaría 100 por y, 100y, más y por y al cuadrado. Y listo. Una vez que ya tenemos eso, vamos con el tercer paso, que es derivada. Es decir, f' de x es igual a 100 más 2y. Esto como cuarto paso es igualar a 0, por lo tanto lo igualamos. Nos queda 100 más 2y. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. En este caso podemos poner que menos 2y es igual a 100. Y sería igual a 100 dividido entre menos 2. Y sería igual a menos 50. ¿De acuerdo? Y vale menos 50. Bien, como nos dicen que es una función de minimización, tenemos que demostrar que esto es un mínimo. ¿Cómo es eso? Pues usando la segunda derivada, es decir, f2' de x es igual. Si esta de aquí es la primera, la segunda derivada sería 2, ¿de acuerdo? De 100, que es constante, 0, y de 2y es 2. Como es mayor que 0, esto es un mínimo. ¿De acuerdo? Recuerden que este es positiva. Cuando la segunda derivada es positiva, el número que hemos encontrado, en este caso menos 50, es un mínimo. ¿Y qué es lo que nos pedía en un principio? Hallar el mínimo número. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos demostrado que es un mínimo y ya tenemos y, nuestro sexto paso es encontrar x. ¿Dónde lo hacemos? Pues aquí. Dice que x es igual a 100 menos y. 100 más y. X es igual a 100, pero y ¿cuánto vale? Y vale menos 50. O sea, sería más menos 50. Pero ya sabemos que más por menos es menos, por lo tanto sería 100 menos 50 y esto vale 50. O sea que x tendría el valor de 50 y y tendría el valor de menos 50. Pero ¿cómo es esto? Que el 1x menos y nos da 100 si uno vale 50 y el otro vale menos 50. Pues simplemente es una cuestión de demostración. Y el séptimo paso, esto lo hago solo para que vean cómo funciona. Dice x menos y es igual a 100. X vale 50 menos, ¿cuánto vale y? Menos 50. Entonces ponemos menos 50. Recuerden que este menos es diferente del menos de la variable. Por lo tanto, 50 menos por menos más, que nos quedaría 50 más 50 es igual a 100, con lo cual está demostrado el ejercicio. Hay muchos ejercicios donde les dicen el primero por el cuadrado del segundo. Pues esto sería la función, ¿de acuerdo? O dice el triple del primero por el cubo del segundo. O el triple del cuadrado del primero más el quíntuple del cuadrado del segundo. Hay muchísimas maneras en que se prestan a que se prestan estos números, simplemente sabiendo transformar, ¿de acuerdo?
el triple de un número por el cuadrado del segundo, pues es este. Y todo este tipo de variaciones son exactamente lo mismo y la manera de resolverlo, sea máximo o sea mínimo, es idéntica. Otro ejercicio bastante típico dentro de lo que son derivadas o aplicaciones de la derivada está esto como dice. Se dispone de una lámina de cartón de 20 centímetros. Una lámina de cartón de 20 centímetros de lado. 20 centímetros de lado. ¿Ya? Dice, cortando cuadrados iguales en las esquinas, se construye una caja abierta. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí la lámina, esta lámina de 20 centímetros, sabemos que de aquí hasta acá mide 20 centímetros. Como es cuadrada, vamos a hacerle un poquito más cuadrada, esto también medirá 20 centímetros, ¿de acuerdo? Dice 20 centímetros de lado. Y que vamos a recortar las esquinas. Vamos a recortar las esquinas para hacer una caja abierta, ¿de acuerdo? Es decir, si doblamos esto hacia aquí, hacia acá, obviamente nos va a quedar una caja abierta. Bien, dice hallar las dimensiones de los cuadros cortados para que el volumen sea máximo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Volumen máximo. ¿De acuerdo? Recuerden que el volumen es multiplicar base por altura por profundidad. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una especie de cajita, vamos a suponer que esta es una caja, bien, más o menos va así, ¿de acuerdo? En esta caja tenemos una base, una altura y una profundidad. Bueno, vamos a poner base, altura y profundidad. ¿De acuerdo? Toda caja tiene una base, una altura y una profundidad. Más o menos sería así, ¿no? Miren, base, altura y profundidad. ¿De acuerdo? Siempre que estemos ante cajas o puede ser metálicas, pueden ser plásticas, puede ser lo que sea, las cajas tienen siempre eso, 3 dimensiones, base, altura y profundidad. Entonces, cada vez que necesitamos encontrar el volumen de algo, tenemos que multiplicar la base por la altura y por la profundidad. Bien, si está entendido eso, vamos a suponer que este pedazo que cortamos es X, por lo tanto aquí también es X, aquí X, X. En todos los lados donde vamos a cortar tenemos una altura, en este caso, o una medida de X, porque no sabemos todavía cuánto vamos a cortar. Ahora quiero que se fijen aquí, esto es también bastante sencillo. Si de aquí a acá es 20 y yo voy a cortar X por aquí y X por allá, esto ya nos es 20 menos 2X, porque es X más X. Vamos a suponer que este sea 5, solo una suposición para que ustedes lo entiendan, y esto es 5. Aquí sería 5 más 5, 10, o sea que 20 menos 10, aquí sería 10. 5 más 5, 10, más 10, 20. Más o menos así funcionaría la cosa. Pero como todavía no encontramos X, pues lo dejamos así. Y si esto es así, obviamente acá es lo mismo, porque es una caja cuadrada. Si tuviera otras dimensiones fuera diferente, pero como es cuadrada, pues 20 menos 2X. ¿De acuerdo? Y ahora, tenemos la base, tenemos la altura y la profundidad sería dada por X. ¿De acuerdo? O en este caso, bueno, puede ser que la altura del envase sea dado por X. Aquí no importa porque
como las tres se están multiplicando, igual en este caso los tres se van a multiplicar también. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la función y vamos a empezar con ello. La función que vamos a, en este caso, maximizar, que es el volumen, sabemos que el volumen es máximo, va a ser igual a la base. ¿Cuál es la base? Pues 20 menos x menos 2x por la altura, que es 20 menos 2x, y por la profundidad por x. Es decir, vamos a multiplicar estos tres valores, este y lo que vamos a cortar y a doblar hacia arriba, que es x. Una vez que ya tenemos esto, debemos hacer la función como tal. Para realizar fácilmente, aquí lo que deberíamos hacer es multiplicar este por los dos y este por los dos, y 2 por 2 nos van a dar 4 resultados. Pero hay algo que nos acorta un poquito el camino, porque sabemos que 20 menos 2x por 20 menos 2x es 20 menos 2x al cuadrado por x. Recuerden que si yo tengo x menos 5 por x menos 5, esto es lo mismo que poner x menos 5 todo elevado al cuadrado. Es simplemente para minimizar las operaciones dentro del álgebra de la matemática. Entonces, 20 menos 2x es un binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero, es decir, 400, menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, sería 80, le aumentamos un 0, x, o sea, multiplicamos este por este y por este. 2 por 20, 40, 40 por 2, 80x. Y más el cuadrado del segundo, 4x. Y todo esto multiplicado por esta x que está aquí. ¿De acuerdo? Esta x. Finalmente nos queda que 400 por x es 400x menos 80 por x, 80x cuadrado, más 4x por x, 4x cuadrado. Y esta es finalmente nuestra función a maximizar. Esto es la función primaria, se puede decir. Bien, vamos ahora, siempre que maximizamos o minimizamos, necesitamos encontrar su derivada. F' de x es igual a 400 menos 2 por 8, 16, 160, más 2 por 4, 8x. Bien, podemos dividir todo para algún valor, pues me parece que todo podemos dividirlo para 8. 400 dividido para 8 me da 50. Entonces sí, todo se puede dividir para 8. Entonces vamos a poner dividir todo entre 8. ¿Para qué? Para facilitar la operación. Entonces f' de x sería igual a 50 más 2 más 20 más x. Perdón, este es x. No. 400 por x, 400x menos 80x por x, 80x cuadrado, y 4x por x, 4x cubo. Bien, una vez que ya tenemos nuestra multiplicación, lo que debemos ahora es hacer la primera derivada, que sería nuestro segundo paso. ¿Cómo nos quedaría aquí? 400 menos 8 por 2, 16, 160x, más 3 por 4, 12x cuadrado. ¿Podemos dividir todo para 12? Pues podemos probar. 400 dividido para 12, no es posible. Pero podemos dividir todo para 4. Es simplemente para achicar esto y que se nos haga más fácil. Sí, vamos a dividir todo entre 4. Por lo tanto, f' de x sería igual a
100, 400 entre 4 es 100, menos 16 entre 4, 40, más 12 entre 4, 3x cuadrado. Listo, ya cuando tenemos la primera derivada debemos como tercer paso igualar a 0. 0 es igual a, voy a ponerlo en orden, 3x cuadrado menos 40x más 100. ¿De acuerdo? Aquí como tenemos un x cuadrado vamos a encontrar dos valores. ¿De acuerdo? Podemos, para factorizar, usar el método del aspa o también el método de la fórmula. Vamos a ensayar, para que ustedes no se olviden, el método de la fórmula. Es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo esto dividido entre 2a. Bueno, aquí generalmente esto es 4ac, porque se sabe que cuando no hay un signo entre los literales quiere decir que se están multiplicando. Bien, vamos a poner aquí los valores de que este 3 es a, este es menos 40 es b y 100 es c. Con la calculadora esto se hace muy rápidamente. X es igual a menos b. Como b vale menos 40, menos por menos es más. Ponemos 40 más menos raíz cuadrada de menos 40 al cuadrado. Todo número negativo elevado a potencia par se hace positivo. Y 40 al cuadrado es 4 por 4, 16 y 2 ceros. ¿De acuerdo? Pueden probarlo. 40 al cuadrado. 4 por 4, 16. Como el 0, hay un 0, este se repite dos veces. Si fuera 40 al cubo, obviamente fuera 4 por 4, 16 por 4, 64. Y como hay es al cubo, el 0 se repite tres veces. Así más o menos funciona esto de aquí. Bien, entonces 1400 menos 4 por a vale 3 y por c que vale 100. ¿De acuerdo? Todo esto dividido entre 2 por a. 2 por, en este caso, a vale 3. X sería igual a 40 más menos raíz de 1600 menos 4 por 3, 12. 12 por 100, 1200. Todo esto dividido entre 6. X sería igual a 40 más menos 1600 menos 1200 es raíz de 400. Todo esto entre 6. Bien, X es igual a 40 más menos la raíz de 400 es 20, todo entre 6. Vamos a sacar un primer valor cuando tomemos el positivo, es decir, 40 más 20, todo entre 6. X' es igual a 40 más 20, 60, perdón, 40 más 20, 60 entre 6. Por lo tanto, X' sería 60 entre 6, 10. Este sería el primer valor. Ahora vamos a tomar un segundo valor cuando X vale 2. X sub 2 sería igual, es decir, aquí hemos tomado el positivo, aquí vamos a tomar el negativo. 40 menos 20 entre 6. X2 sería igual a 40 entre 20, 20 sextos. Y finalmente tendríamos la mitad de 6, 3, la mitad de 20, 10. Nos queda 10 tercios. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto, ¿sí? Tenemos que sacar la segunda derivada para saber cuál de estos dos valores nos conviene, si es 10 o 10 tercios. ¿De acuerdo? Recuerden que debemos obtener el volumen máximo y para eso obtenemos la segunda derivada.
f2' de x es igual. Si la primera derivada es esta de aquí, 400 menos 160x más 12x cuadrado, nuestra segunda derivada fuera 160 menos 160 más 12 por 2, 24x. ¿De acuerdo? Estamos derivando esta de aquí. Listo. Una vez que ya tenemos esto, si es posible hacer lo mismo que habíamos hecho, es decir, dividir para que esto sea más pequeño, veamos si 160 se puede dividir entre 24, pues no. Pero sí se puede dividir entre 8. Entonces vamos a dividir esta segunda derivada entre 8. Recuerden que todo esto es simplemente para facilitar los cálculos. Por lo tanto, 160 entre 8 me da 20, más 24 entre 8 me da 3x. Así más o menos funciona. Ya, una vez que ya tenemos la segunda derivada, debemos cambiar estos dos valores para saber cuál es el valor que me daría un máximo. ¿De acuerdo? Recuerden siempre que debemos buscar esto. Por lo tanto, f2' de 10. Veamos cuando valga 10. Esto es igual a menos 20 más 3 por 10. Esto es menos 20 más 30. Por lo tanto me da 10. Como este es mayor a 0, siempre que nos da mayor a 0 es un mínimo. ¿De acuerdo? Lo que nosotros no necesitamos es mínimo, necesitamos un máximo. Ahora vamos con el otro valor, es decir, 10 tercios. Esto es igual a menos 20 más 3 por 10 tercios. Esto es igual a menos 20, el 3 se va con el 3 más 20. ¿Qué nos queda? Más 10. Menos 20 más 10 es menos 10. Como este es negativo, este es menor a 0, aquí hay un máximo. Entonces, ¿cuál es el valor que nos interesa para la caja, para x? 10 tercios. Con esto nos da un máximo. Con este otro valor de 10 nos daba un mínimo. Y recuerden que estamos haciendo una operación de maximización. Para eso es importantísimo la segunda derivada. Esta nos demuestra cuál es el valor que debemos tomar para que el volumen sea máximo. Bien, una vez que ya tenemos ese valor, lo único que nos queda o nos resta es hacer, vamos por qué paso, por el tercero, este había sido el cuarto paso. Este de cambiar sería el quinto paso, de cambiar los números. Vamos por el sexto paso. Esto lo hago más que todo para tener un orden, para que ustedes más o menos se vayan guiando, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro sexto paso es, como ya tenemos el mínimo, pero recuerden que aquí tenemos el mínimo en x. Como ya tenemos el mínimo en x, lo que debemos hacer ahora es encontrar cuál es el volumen máximo. ¿Dónde está el volumen máximo? Aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Es decir, lo único que nos hace falta es encontrar cuál sería ese volumen máximo. Como el de minimización es 10 tercios, bueno, vamos a anotar la función de volumen máximo simplemente para que ustedes tengan la relación. La vamos a anotar tal cual, es decir, 400x menos 80x cuadrado más 4x al cubo. Bien, una vez que ya tenemos eso, nos dice que el volumen máximo va a salir a partir de esto, es decir, de 10 tercios. Y esto sería igual a 400 por 10 tercios menos 80 por 10 tercios elevado al cuadrado más 4 por 10 tercios, todo esto elevado al cubo. Esto lo borramos para no perdernos.
Esto es igual a 400 por 10 sería 4000 sobre 3 menos 80, 10 al cuadrado es 100, dividido entre 3 al cuadrado es 9, más 10 al cubo, 4 es, ¿no? 10 al cubo es 1000, sobre 3 al cubo, que es 27. Esto es igual a 4000, esta es la parte más larga de todo el ejercicio, menos 80 por 100 es 8000, sobre 9, más 4 por 1000 es 4000, entre 27. Bien, aquí sacamos el mínimo común, que es 27. Por lo tanto, va así, 27. 27 para 3 a 9. 9 por 4, 36.000, menos 27 para 9 a 3. 3 por 8, 24.000. Y 27 para 27 a 1 por 4.000, 4.000. Esto ya lo podemos hacer en la calculadora. Y dice 36.000 más 4.000 menos 24.000. Nos da 16.000 entre 27. Y si dividimos esto para 27, me va a dar 592.59. El volumen máximo, no sé si estaba en metros, decímetros, centímetros, por lo tanto podemos poner unidad. Pero recuerden que este producto es de base por altura por profundidad, o sea, U por U por U. U por U por U es U cúbica. Unidades al cubo. ¿De acuerdo? Si es centímetros, sería centímetros al cubo. Si es metros, metros al cubo. Y así. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el volumen máximo a obtener para esa caja que tiene... habíamos dicho que es centímetros. Cierto, son centímetros al cubo. Ese es el volumen, 592,50 centímetros al cubo. Bien, espero que esto lo hayan entendido. Hay muchos ejercicios que tienen algo que ver con esto de aquí. Hay una variante que me gustaría poner, solo para que vean que no es ningún valor significativo. Y vamos a suponer solo que en el ejercicio les dicen que esta base mide 40 centímetros, ¿sí? Y esta altura mide 20 centímetros. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos establecido que para la función máxima es base por altura por profundidad. Si esto también sigue siendo x, esto es x, esto es x y esto es x. Si esto de aquí a acá vale 40, lo de aquí hasta aquí valdría 40 menos 2x. Y aquí también cambiaría. Si de aquí a acá vale 20, ¿cómo sería esto? Pues sería 20 menos 2x. Y como ustedes pueden ver, lo único que ha cambiado es que aquí teníamos esto porque era una caja cuadrada, pero como es una caja rectangular, aquí en vez de, aquí pondríamos 40 menos 2x y aquí 20 menos 2x, y todo lo que hemos hecho es exactamente idéntico para todo este tipo de ejercicios de cajas. Bien, otro ejercicio típico de máximos y mínimos o de las aplicaciones de la derivada es el siguiente. Dice, un depósito de latón con base cuadrada y capacidad para 2000 litros. ¿Qué dimensiones debe tener para que su fabricación sea lo más económica posible? Cuando habla de cuestión económica, habla de un mínimo costo. ¿De
acuerdo? ¿Qué tamaño debe tener para que tenga el mínimo costo? Si vamos a poner en una lata 2000 litros, necesitamos saber cuál es el mínimo tamaño, obviamente, para que el costo sea menor, ¿de acuerdo? O sea, lo más económico posible. Muy bien, para esto voy a hacer un pequeño dibujo y esto es importante. Siempre que tengan que hacer ustedes algún trabajo de este tipo, procuren hacer un dibujo. El dibujo lo que va a hacer es justamente ayudarles a mejorar su enfoque, ¿de acuerdo? Sobre las cosas que tengamos que trabajar. Vamos a suponer, estoy ahora mismo dibujando el cilindro. Más o menos debería ser así. Y así. Listo. Listo. Eso es, en definitiva, el cilindro o el, el aparato de latón que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Siempre que veamos este tipo de figuras, obviamente cuando hablamos de litros, recuerden que si ustedes ponen un litro de leche, el litro de leche ocupa un cartón o un envase, y el envase tiene tres dimensiones. Tiene base, tiene profundidad y tiene altura. Bueno, vamos a ponerle A de altura, aunque es la H generalmente, pero base, profundidad y altura. ¿De acuerdo? Entonces, el rato que hablamos de base, profundidad y altura, estamos hablando de volumen. ¿De acuerdo? El volumen es base por profundidad y por altura. Perdón, por altura. Vamos a ponerle la A. Listo. Entonces dice que el volumen, o sea, base por profundidad y por altura, vale 2000 litros. O sea, yo puedo poner que el volumen, es decir, 2000 litros, es igual a base por profundidad y por altura. Ahora bien, vamos a suponer, en primer lugar nos dice que esto tiene base cuadrada. ¿Qué significa? Que la base obviamente es cuadrada, y si digo que este es X, obviamente este también va a ser X, porque como la base es cuadrada, este lado y este lado son exactamente iguales. Entonces yo puedo poner que este es X, este de aquí también es X. Y la altura le voy a poner Y, ¿de acuerdo? La base, que es cuadrada, tiene exactamente el mismo tamaño. Y la altura, esta sí puede ser diferente. Si nos dijeran que es un cubo perfecto, recuerden que un cubo perfecto tiene base, fondo y altura idénticos. Entonces fuera X por X por X. Entonces en este caso el volumen fuera X por X por X, es decir, X elevado al cubo. Si es que la base, la profundidad y la altura fueran idénticas, ya digo, fuera un cubo. Pero como es un envase y solo nos dice que el envase, generalmente, no sé si ustedes se han fijado en algún litro de leche que viene en cartón, la base tiende a ser cuadrada. Lo único que siempre le diferencia es la altura. Entonces, decimos que vamos a buscar el envase más económico. Y aquí es donde voy a hacer otro gráfico. Espero que lo entiendan. Bueno, más o menos sería así. Bien, este es el envase, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros esta parte que es la base, que es cuadrada. La base lo que hace es plegarse. Bueno, más o menos sería así.
acuerdo? Esta es la base cuadrada y lo que hace esto es plegarse y formar el envase, ¿de acuerdo? Bien, lo que deben saber es esto, ¿no? La base es x por x y este es y. Pero como ustedes pueden darse cuenta, ¿de acuerdo? El rato que ponemos y aquí, aquí hay otro doblez y otro doblez. Es decir, que realmente y es 4. O sea, cada pedacito de estos, cada pedacito, es decir, yo voy a dibujar un solo pedacito, tiene por base x y por altura y. Cada pedazo del cartón que vamos a hacer. ¿Cómo? De estos, lo que necesitamos obviamente es la superficie. Esta superficie es x por y. Más o menos es como esto, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, es una especie de cilindro. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4 lados. Entonces, el cartón es toda esta superficie. Y esta es la superficie que necesitamos que sea mínima. ¿De acuerdo? Entonces, son x por y. ¿Cuántos pedazos de estos son los que forman el cilindro? Pues 4. Entonces, aquí es la función que va a ser mínima de en x va a ser a 4xy más la base, que es x por x cuadrado. ¿De acuerdo? La base, acuérdense que es este pedazo de aquí. Y lo que nosotros estamos viendo es la superficie. Nosotros debemos minimizar el material, no el contenido. El contenido es de 2000 litros. Lo que necesitamos es minimizar el material donde va a ir los 2000 litros. Entonces, para mí, lo primero que debemos sacar es cuáles son los valores que van a afectar a ese envase. Y listo, con esto ya tenemos, 4xy, porque necesitamos 4 de estos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Recuerden que es un envase más o menos parecido a esto, ¿de acuerdo? Miren, tiene 1, 2, 3 y 4. Pero como es un envase donde va a ser de leche, estos 4 van a ser idénticos. Pero la base es cuadrada, ¿de acuerdo? Bien, si está más o menos entendido eso, recuerden que el material es 4 veces xy más la base, que es x por x, es decir, x cuadrado. Bien, una vez que ya tenemos la función de minimización, les había dicho yo siempre que aquí, en este caso, los 2000 es igual. Recuerden que la base y la profundidad, base y profundidad es lo mismo, es decir, es x por x y por la altura, que es y. Pero sabemos que x por x es x cuadrado. Entonces yo aquí le puedo poner x cuadrado y. Y le voy a despejar. Puedo despejar o x o y. Da exactamente lo mismo. Yo lo que voy a despejar en este caso, para dejarlo todo con x, voy a despejar y. Entonces, ¿qué va a ser y? Y va a ser igual. X cuadrado que está multiplicando va a pasar a dividir. 2000 sobre x cuadrado. Entonces, la función de minimización va a ser igual a 4x por 2000 sobre x cuadrado, que es esto de aquí, más x cuadrado. Y esto va a ser igual x cuadrado con x, adiós, ¿de acuerdo? Y 4 por 2, 8000 sobre x
más x cuadrado. Esta es la función de minimización de x, que es la que con la cual vamos a trabajar. Recuerden que este sería el primero y este sería el segundo paso que vamos dando. Pero el dibujo siempre nos va a ayudar a entender mejor qué es exactamente lo que estamos haciendo. Siempre que sea volumen, o sea, meter algo dentro de una caja, se va a maximizar. Siempre vamos a maximizar el volumen. Y siempre que sea de qué vamos a construir la caja, debe ser lo mínimo posible. Es decir, la caja tiene que ser la más económica, porque no podemos hacer una caja cara. ¿De acuerdo? Es una cuestión de presupuesto económico. Entonces ya tenemos la función y sabemos que nuestro tercer paso es derivar f' de x. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es lo primero. Se cambia de signo, menos 1 por 8000 es 8000. Todo sobre x, a este se le suma 1 más 1, 2. Y más 2x. Esta es la primera derivada. El cuarto paso es igualar a 0 la derivada. Bueno, vamos a hacerlo acá. El cuarto paso. Vamos a igualar a 0, es decir, 0 es igual a menos 8000 dividido entre x cuadrado más 2x. ¿De acuerdo? Aquí este que está negativo lo podemos pasar al otro lado como positivo. 8000 sobre x cuadrado es igual a 2x. Mire, x cuadrado que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, lo cual nos dice que es 8000 es igual a x por x cuadrado 2x cubo. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, es decir, 8000 dividido entre 2 es igual a x al cubo, lo cual nos dice que esto es 4000 es igual a x al cubo. Como ustedes saben, una potencia pasa al otro lado como raíz, como es 3, la potencia pasa como índice 3. Es decir, raíz cúbica de 4000. Por lo tanto, x sería igual a, sacamos la raíz, raíz cúbica de 4000. Y nos da 15,87. 15,87. ¿De acuerdo? Listo. Ahora debemos siempre, y eso también deben acordarse, el quinto paso, que lo vamos a poner ahí muy facilito. El quinto paso es probar si este es un máximo o un mínimo. Para hacerlo, lo único que hay que hacer es volver a derivar. Si sabemos que esta de aquí es la primera derivada, vamos a hacer la segunda derivada. f2' de x es igual. Bueno, vamos a ponerla por aquí. El paso 5. La segunda derivada. La segunda derivada. De esta, primero le cambiamos el signo y luego multiplicamos este por este. 2 por 8, 16000. Dividido este x cuadrado, le subimos 1, x cubo, más 2. ¿De acuerdo? Lo único que debemos hacer ahora es cambiar este aquí, en la segunda derivada, es decir, poner f2' de 15,87. Y si ustedes se darán cuenta, esto no debemos resolverlo en su totalidad, porque lo único que nos interesa es saber si va a ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? Si este es positivo, es decir, si la segunda derivada es mayor a 0, tenemos un mínimo. Y si la segunda derivada es menor a 0, tendríamos un máximo. Como vemos aquí, este es positivo, positivo y eso es positivo. Es decir, que toda esta respuesta
va a ser mayor a 0. Por lo tanto, la segunda derivada nos está determinando que esto sí es un mínimo. Y es lo único que nos interesa. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el resultado de x. Sabemos que es un mínimo y solo nos falta el último paso, que es que encontrar y, es decir, la altura. Ya tenemos el fondo, es de 15,87 por 15,87 y lo único que nos falta es la altura. ¿De acuerdo? ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues aquí. El sexto, en este caso sexto y último paso es y es igual a 2000 dividido entre x cuadrado. Y es igual a 2000 dividido entre x cuadrado, pero x vale 15,87 elevado al cuadrado. Por lo tanto, y es igual, aquí usamos la calculadora que nos dice que 2000 dividido entre 15,87 elevado al cuadrado es igual a 7,94. 7,94 de altura, es decir, casi 8. Aquí es casi 16 y aquí es casi 8. Y esto es los valores con los cuales debe hacerse un cilindro que contenga 2000 litros de lo que sea. Puede ser de leche, de aceite, de cualquier cosa líquida que pueda contener el cilindro. Y listo. Bueno, con todos estos ejercicios que les he enseñado cómo se desarrollan, ustedes ya pueden hacer la tarea. De todas maneras, si tuviesen algún inconveniente, ya saben, me ponen un mensaje de WhatsApp para yo poder ayudarles en cualquier problema que tengan. Que pasen unas buenas vacaciones, cuídense mucho y un feliz año a todos ustedes. Hasta luego.